Ley 350 de 21 de diciembre de 2022 es la ley que regula el ejercicio de la abogacía en Panamá. El capítulo 1 contempla el ejercicio de la profesión y la idoneidad. La Corte Suprema de Justicia debe ser la que emite el certificado de idoneidad para que un abogado pueda operar en Panamá. Para esto, él requiere que el abogado sea de nacionalidad panameña, que haya estudiado o que tenga un título en licenciatura en Derecho o licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, que sea emitido por una universidad oficial o por una universidad particular que esté autorizada para funcionar y complete el pensum que se requiere para aprobar este título. También pueden ser los abogados que hayan estudiado, sean licenciados en Derecho o licenciados en Derecho y Ciencia Política en el exterior, pero que sus títulos sean revalidados en Panamá o que tengan algún tipo de acuerdo internacional donde se permita el ejercicio de la abogacía en Panamá. Finalmente, debe aprobar un examen para poder ejercer. Este examen exige conocimientos éticos y prácticos de la profesión de abogado y se hace en la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia. Ellos entregan un temario que está previamente establecido. Además, fijan una fecha para aprobar. Si no apruebas el examen en ese momento, debes esperar una nueva convocatoria y este examen es completamente gratis. El artículo 4 se representa de la siguiente forma. Representación judicial. Los abogados en Panamá tienen la capacidad de representar a las partes en una amplia gama de jurisdicciones judiciales, incluyendo civil, penal, laboral de menores, electoral, administrativa y marítima. Resolución de consultas jurídicas. Los abogados pueden responder consultas legales tanto de forma escrita como verbal. Redacción de documentos. Los abogados pueden redactar diversos documentos legales como alegatos, testamentos, minutas, memoriales y otros dirigidos a funcionarios. Asesoramiento en temas societarios. Se permite a los abogados preparar documentación relacionada con la constitución, funcionamiento, disolución y liquidación de sociedades. Redacción de contratos. Los abogados pueden redactar todo tipo de contratos. Gestión de negocios administrativos. Los abogados pueden participar en la gestión de negocios de naturaleza administrativa. Inscripción de documentos. Se autoriza a los abogados a inscribir documentos en el registro público o en el registro civil, así como gestionar recursos y reclamaciones sobre los mismos. Acompañamiento en gestiones legales. Los abogados pueden acompañar a las personas en diversas gestiones legales que se requieren en sus servicios. Agentes residentes de personas jurídicas. Los abogados pueden actuar como agentes residentes para personas jurídicas que lo requieran según la normativa aplicable. Otras actividades. Se menciona que los abogados pueden realizar cualquier otra actividad legal para la cual se requiera la calidad de abogado. El artículo 5 se resume en lo siguiente. Este artículo establece que los abogados extranjeros, según convenios internacionales, pueden brindar asesoramiento exclusivamente en derecho internacional y en la legislación de la jurisdicción en la que están capacitados, pero no están autorizados para representar a clientes en tribunales u otras autoridades en Panamá. Artículo 6. Básicamente se establece en el procedimiento para que cualquier persona que considere tener derecho a obtener un certificado de idoneidad para ejercer la abogacía en Panamá presente su solicitud por escrito a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema decidirá sobre la solicitud y, en caso afirmativo, pedirá el certificado correspondiente al solicitante. El artículo 7 habla un poco sobre que en todos los tribunales de justicia y en cualquier oficina pública se llevará a cabo un registro especial a la hora de inscribir al abogado idóneo, con el fin de que el abogado deba presentar ya sea un carnet expedido por la Corte Suprema de Justicia o una cédula de identidad, la cual para efectos se puedan verificar a través de un registro electrónico los datos personales y el número de idoneidad en el cual se autoriza el ejercicio a la profesión. El artículo 8, que viene siendo parte del capítulo 2, que habla sobre el ejercicio ilegal de la abogacía, incurrirá en ejercicio ilegal dos puntos importantes. Las personas que no cumplan con lo establecido en el artículo número 1, se anuncie o que se haga pasar como un abogado y ofrezca sus servicios que requieran la calidad del abogado o gestiones sin autorización,
o de manera ilegal, el funcionario judicial del Ministerio Público o administrativo a quien se le compruebe directamente que está interpuesta persona realice gestiones e impliquen el ejercicio de la abogacía. En el artículo 9 habla sobre que el servidor público como apoderado, un asesor o un vocero que no sea idónea, una persona que no sea idónea, el ejercicio de la abogacía en cualquier forma facilite, autorice, permita o que patrocine el ejercicio ilegal de la abogacía será sancionado de acuerdo con lo interpuesto en el reglamento de la institución a la cual preste su servicio. En igual sanción incurrirá el servidor público que se niegue a aceptar gestiones del abogado o cualquier causa o motivo en el ejercicio de la profesión. El artículo 7 habla un poco sobre que en todos los tribunales de justicia y en cualquier oficina pública se llevará a cabo un registro especial a la hora de inscribir al abogado idóneo, con el fin de que el abogado deba presentar ya sea un carnet expedido por la Corte Suprema de Justicia o una cédula de identidad, la cual para efectos se puedan verificar a través de un registro electrónico los datos personales y el número de idoneidad en el cual se autoriza el ejercicio a la profesión. El artículo 8 que viene siendo parte del capítulo 2, que habla sobre el ejercicio ilegal de la abogacía, incurrirá en el ejercicio ilegal dos puntos importantes. Las personas que no cumplan con lo establecido en el artículo número 1, se anuncie o que se haga pasar como un abogado y ofrezca sus servicios que requieran la calidad del abogado o gestiones sin autorización o de manera ilegal, el funcionario judicial del Ministerio Público o administrativo a quien se le compruebe directamente que está interpuesta persona realice gestiones e impliquen el ejercicio de la abogacía. En el artículo 9 habla sobre que el servidor público como apoderado, un asesor o un vocero que no sea idónea, una persona que no sea idónea, el ejercicio de la abogacía en cualquier forma facilite, autorice, permita o que patrocine el ejercicio ilegal de la abogacía será sancionado de acuerdo con lo interpuesto en el reglamento de la institución a la cual preste su servicio. En igual sanción incurrirá el servidor público que se niegue a aceptar gestiones del abogado o cualquier causa o motivo en el ejercicio de la profesión. El artículo 10 nos dice que se prohíbe a los funcionarios administrativos, judiciales o del Ministerio Público el nombramiento de curadores dentro del proceso concursal, de liquidación, partidores de bienes, defensores, asesores o voceros en asuntos civil, penal o administrativo a quien no tenga las condiciones para ejercer la abogacía. También nos dice que el funcionamiento que incurra esta falta será sancionado de acuerdo con la disposición en el reglamento interno de las instituciones a la cual preste su servicio. Y el artículo 11 nos dice que las infracciones por ejercicio ilegal de la abogacía de que trate el artículo se transmitirá conforme a las disposiciones del capítulo 4 y el título 11 del Código Penal. También nos dice que el artículo 12 de incompatibilidades, los abogados que presten servicio como funcionarios regulares o como asesores jurídicos o consultores en cualquier dependencia del Estado o de los municipios no podrá gestionar ante la misma entidad o dependencia oficial en la cual preste su servicio. El capítulo 4 nos habla sobre la protección del ejercicio de la abogacía. Asimismo indica el artículo 13, la cual nos indica que cualquier persona podrá denunciar las infracciones que se cometan por razón del ejercicio ilegal de la abogacía. En el artículo 14 mantiene que cualquier funcionario está sujeto a incurrir en algún tipo de delito, la cual el Código Penal sanciona, ya que no está o no se encuentra autorizado para reclamar algún pago de derecho.
Asimismo, el artículo 15 menciona y quiere decir que ninguna sociedad anónima puede ejercer la abogacía, siempre y cuando sean sociedades civiles de personas y mantengan su idoneidad y también estén registradas en la Corte Suprema de Justicia. Artículo 16. Cuando no mediará contrato de servicio entre el cliente y el abogado, quedará entendido que ambos se sujetarán a la tarifa de honorarios vigentes. La tarifa que regula dichos honorarios debidamente autenticada y la certificación del tribunal en el cual el abogado haya gestionado prestan méritos ejecutivos. Artículo 17. Constituye falta a la ética la infracción de las normas contenidas en el Colegio de Ética y Responsabilidad Profesional del Colegio Nacional de Abogados y de cualquier disposición legal vigente sobre tal materia. 18. Si los hechos materia del proceso disciplinario fueran además constitutivos del delito perseguible de oficio, la Corte Suprema de Justicia o el proceso de honor del Colegio Nacional de Abogados lo pondrá en conocimiento del Ministerio Público. Para los efectos de rigor, la existencia de un proceso penal sobre los mismos hechos darán lugar a suspensión de la actualización disciplinaria. Artículo 19. La Corte Suprema de Justicia, teniendo en cuenta la naturaleza, gravedad, modalidad, antecedentes personales y profesionales del infractor, se le podrá efectuar las siguientes infracciones. Amonestación privada es la advertencia o llamada de atención que se le hace al abogado infractor advirtiéndole las consecuencias de sus actos por escrito. Amonestación pública: se publicará la sanción en uno o más medios de comunicación escrito de circulación nacional por 3 días consecutivos. Suspensión de la abogacía por 1 o 3 años. Suspensión al ejercicio de la abogacía mayor de 3 años por reincidencia o infracción grave. Artículo 20. Se creará un tribunal de honor por parte del Colegio Nacional de Abogados para la investigación de denuncias por parte del funcionario público, del órgano judicial, del Ministerio Público y Administración Pública. Artículo 21. El Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados estará conformado por 5 miembros. Esos 5 miembros deben ser abogados y estarán en un periodo individual de 4 años. Los miembros del Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados deben cumplir con los siguientes requisitos: tener por lo menos 10 años ejerciendo la abogacía, tener un buen crédito personal como profesional, no ser funcionario regular de la administración pública, del órgano judicial ni del Ministerio Público. Artículo 22. El Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados tendrá competencia para iniciar investigación por falta de ética profesional cuando se presente una denuncia a la Corte Suprema de Justicia de alguna parte interesada o que también se hayan cometido hechos constitutivos por falta de ética profesional. El tribunal tendrá un plazo de 12 meses. A partir del hecho, no se podrá contribuir a ninguna falta. Una vez terminado el lapso de tiempo de los 12 meses, se considerará predicta la acción. Artículo 23. Cuando sea notorio el hecho denunciado no fue cometido o no encuadra dentro de la figura de ética, el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados rechazará la denuncia. La resolución que decrete el archivo de la investigación no admite recurso alguno. Artículo 24. La investigación tendrá por objetivo comprobar que el hecho que constituye la falta o las faltas denunciadas mediante la práctica, establecer las circunstancias que motivaron a hacer el hecho, verificar la condición de abogado de la persona denunciada y el tiempo de la profesión, determinar además si el autor, quiénes fueron los partícipes si los hubiera.
Cuando no fuera posible hallar al denunciado para notificarle el requerimiento del Tribunal de Honor del Colegio Nacional de los Abogados, se empleará por edicto que permanecerá fijado en la Corte Suprema de Justicia por 10 días. Copia del edicto se enviará por correo a la dirección profesional que esté disponible. Si dentro de los 3 días siguientes, después de la fijación del edicto, el denunciado no compareciera, se le designará un defensor de ausente, que nos representará durante todo el juicio. El artículo 26 señala taxativamente que una vez terminada la investigación, dentro de los términos establecidos en el artículo 22, el Tribunal y Honor del Colegio Nacional de Abogados solicita a la entidad competente de hacer el llamado a juicio, en este caso a la Sala de Negocios, Sala Cuarta de Negocios de la Corte Suprema de Justicia, que proceda o decrete la citación a juicio del denunciado. En el artículo 27, ya una vez que se cuenta con el requerimiento de la elevación al juzgamiento, se deberá contener o se deberá contar con los datos generales del abogado para poder identificarlo, en este caso, de manera muy precisa, y posteriormente el Tribunal y Honor del Colegio Nacional de Abogados cada uno de sus miembros tienen que firmar, ¿no? Y estampar su firma para poder sustentar las denuncias y los señalamientos que se interponen en contra del denunciado, en este caso. El artículo 28, ya una vez admitido por la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, el requerimiento del Tribunal y Honor del Colegio Nacional de Abogados lo notificará al denunciante, quien tiene 5 días para presentar su descargo, en este caso aducir si hubo excepciones o oponerse al juicio en su contra, aduciendo de que él considera de que por no contar pruebas y declarándose inocente, solicita formalmente que se archive el proceso o el expediente y que se lleva en contra de su investidura como abogado. Y el artículo 29, ya una vez vencido el término establecido en los artículos anteriores y se decide las excepciones, ya la Sala de Cuarta de Negocios de la Corte Suprema de Justicia le corresponde evaluar el caso y si amerita a que, basado en las pruebas, en las evidencias que se presentan en contra, ¿no?, donde se implica al abogado, esta prestigiosa sala de magistrados, la Sala Cuarta, procede a hacer un llamamiento a juicio, y si considera la sala, ya haciendo una evaluación exhaustiva del caso, de que no hay elementos o no hay pruebas fehacientes que impliquen al abogado, procedan a archivar el proceso. Ahora veamos el artículo 30, en el que se establecen algunas disposiciones adicionales que deberán precisarse en la resolución que eleva la investigación a juicio. Recordemos que el artículo 27 ya indicaba que la resolución debe contener los datos personales del abogado denunciado. Bien, el artículo 30 indica que adicionalmente se deberán precisar los datos y las generales del denunciante o la designación de la autoridad o corporación pública que denunció el hecho, de modo que en la resolución queden debidamente identificadas cada una de las partes que tendrán lugar en el juicio oral. El artículo 31, por su parte, nos indica que en esta resolución deberá fijarse un término para la celebración del juicio oral, en el que serán practicadas las pruebas presentadas por cada una de las partes. Dicho término no será menor de 10 días ni mayor de 15 días. Luego, el artículo 32 nos indica que a la hora señalada para la celebración de este juicio, el magistrado sustanciador declarará abierto el acto y el secretario leerá la resolución que contenga los cargos y se practicarán las pruebas. Acto seguido, será oído el acusado y su defensor por una sola vez. Haciendo un paréntesis aquí, comparamos con la Ley 9 y vemos que
en esta nueva ley vigente, la ley 350, se omite la palabra el Ministerio Público, quien también debía ser oído en la ley anterior. Ahora solamente será oído el acusado o su defensor. En este mismo sentido, cabe señalar que en la ley 9 encontrábamos el artículo 34 en el que se establecía que en todo proceso de juzgamiento por falta de ética será oído el procurador de la administración como parte. Pues este contenido del artículo 34 de la ley 9 vamos a notar que desaparece en la ley 350. Es decir, ya no serán oídos más el Ministerio Público ni el procurador de la administración cuando haya lugar a un juicio oral. Volviendo al artículo 32 de la ley 350, el mismo también indica que la decisión de los magistrados de la Corte será dada de manera inmediata, salvo que los mismos consideren que sea necesario un plazo para decidir, en cuyo caso la sentencia no se pronunciará en el acto de la audiencia. Luego, en el artículo 33, lo que nos indica es que, dado el carácter disciplinario de estas normas, los magistrados de la Corte Suprema podrán determinar el tipo de sanción en base a la naturaleza, gravedad y modalidad de la falta, tomando en cuenta también los antecedentes personales y profesionales del infractor, sin perjuicio siempre también de las acciones y sanciones civiles y penales que tuviera lugar producto de la falta cometida. Continuando con la exposición de mis compañeros, quiero referirme al artículo 34 que menciona que solo cuando se haya impuesto como sanción la suspensión o expulsión para el ejercicio de la abogacía, el sentenciado podrá concurrir en reconsideraciones dentro de los 3 días siguientes a su notificación. En cuanto al artículo 35, también menciona que la resolución condenatoria que concluya el proceso será notificada permanentemente al sancionado. Por otro lado, en el artículo 37 habla sobre que a la resolución en virtud del cual se suspende el certificado de idoneidad se le dará publicidad tanto en la Gaceta Oficial como en un diario de circulación local, es decir, un periódico, y se le dará instrucciones a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia para que el nombre del abogado sea eliminado del registro de abogados mientras dure esa sanción. En cuanto al artículo 37, el abogado a quien se le hubiera suspendido el certificado de idoneidad podrá ser rehabilitado por la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia. A petición de esto, pero debe de cumplir algunas condiciones, las cuales en el artículo 37, en el punto 9, menciona que debe de haber transcurrido un lapso no menor de las 2/3 partes del tiempo de la sanción impuesta, y que a juicio de la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia aparezca demostrado que la conducta observada por el sancionado revele su completa rehabilitación moral para poder reingresar a la profesión. Esta decisión se tomará durante 30 días y luego de que se realicen las prácticas a las pruebas decretadas y por la Corte Suprema de Justicia. El capítulo 6 habla de las disposiciones finales. En él se establece que el 9 de agosto es el Día del Abogado, en conmemoración al natalicio del doctor Justo Arosemena. Esta ley deroga la Ley 9 de 18 de abril de 1984 y entra a regir 3 meses después de su promulgación. Además, fue publicada en Gaceta Oficial 29686-B. Muchas gracias.